Así que familiarízate. Ante nosotros se encuentra un jefe empinado y guapo y a tiempo parcial. Es nuestro personaje principal. Su nombre es Chon-Seu. Su teléfono acaba de sonar y le contestó a su interlocutor que pronto estaría en el lugar. El empleado del hotel invitó a nuestro hombre a conducir su automóvil y llevarlo a la dirección indicada. Chon-Seu no respondió. Se limitó a mirar el coche que ya habían conseguido montar. Se sorprendió pensando que realmente cambió el coche y esta gente ni siquiera sabe qué marca tenía. En cualquier caso, nuestro héroe dio una propina a un empleado sin decir palabra. Él mismo se dirigió en coche para dirigirse a la capital de los caballeros. Ya estaban los chicos esperando a su jefe. Fumaron todo este tiempo para pasar el tiempo. De alguna manera, cada uno de ellos se alarmó al ver el coche de nuestro héroe. Todos juntos saludaron a Chan Sa-ju y también lo adoraron juntos. Nuestro héroe se detuvo en un momento dado e hizo una mueca de aprensión. Bajando la mirada pisó un montón de colillas de cigarrillos y eso le causó asco. Chon Sa-ju miró a su alrededor y ordenó a los chicos que recogieran la basura, después de lo cual los llamó idiotas. A nuestro héroe no le gustó mucho este lugar. Cada vez que aparecía aquí, su estado de ánimo empeoraba. Le pareció que el abrigo no le quedaba bien en talla. Dondequiera que miraba allí, sentía asco. Por eso a Chon Se-ju no le gustaba venir a ese lugar. No tenía elección. Entonces nuestro apuesto hombre frunció el ceño y caminó hacia adelante. Al momento siguiente vio algo así como una bolsa de basura y maldijo nuevamente pensando que ni siquiera podrían sacar la basura que estaba detrás de ellos. Pero luego se sorprendió mucho porque vio que no era una bolsa de basura en absoluto, un niño pequeño escondido cerca de la pared, que estaba escondido debajo del capó. Mentalmente, Chon Sa-ju se preguntó quién era y qué significaba en general. El niño mientras tanto levantó la cabeza. Chon Sa-ju estaba parado en el ascensor, por lo que entrecerró los ojos con interés en su dirección. Luego presionó el botón de elevación y pensó que todo estaba claro. A primera vista, Chon Se-ju no pudo encontrar otra explicación excepto el hecho de que los padres de este niño tenían una gran deuda con sus organizaciones, así que los arrastraron para hacer ejercicio. Nuestro héroe no iba a hablar con este tipo, así que entró en el ascensor en silencio. Incluso sintió pena por este niño que, en su opinión, no tenía claro cuánto tiempo más esperarían sus padres. Chon Se-ju se sorprendió pensando que nada más habla en su alma. Pensó que quizás esto se debe al hecho de que hay muchos niños con historias similares. Le pareció que esta niña era una niña normal y corriente que ni siquiera era bonita. Cuando Chan Se-ju subió al piso deseado, solo encontró un guardia. Quedó claro inmediatamente que hoy es día de descanso. Estaba indignado en su voz por no haber visto ni un solo bicho que, en vísperas de un lío y volcó las puertas, abrió nuestro héroe con el pie dentro de la habitación. Descubrió a un tipo que estaba sentado con una resaca de mierda y que ni siquiera se dejaba crecer el bigote. El resto que estaban dentro rápidamente se dieron cuenta y comenzaron a saludar al jefe. Chon Se-ju no respondió a nadie. Solo miró a su alrededor con indiferencia. Aparte de las montañas de basura, no vio nada, y entonces el héroe descubrió otra copia, que se deshizo en el sofá y se congeló. Hai y Sigu se acercaron a él por detrás y lo golpearon con el pie contra el sofá, después de lo cual se volcó y el hombre salió volando gruñendo y despertándose. Finalmente, él también se dio cuenta de que este jefe había llegado. Chon Se-ju, a su vez, le preguntó a su interlocutor si realmente vivía aquí e inmediatamente agregó que en este caso era necesario pagar alquiler. Como resultado, los tres ya estaban arrodillados frente al jefe y éste les preguntó si alguno de ellos había oído hablar de la limpieza. Chon Se-ju observó cómo los chicos se dispersaban como cucarachas agarrando basura mientras caminaban. Al mismo tiempo, expresó su opinión de que sería bueno organizar un día de cría de ganado en este lugar. Cada uno de los muchachos sabía lo que esto significaba, así que comenzaron a pedirle al jefe que tuviera misericordia de ellos. En general, nuestro héroe fue a la sala de contabilidad. Esta vez abrió la puerta silenciosamente para no asustar a nadie, y luego Chon Se-ju simplemente se precipitó cuando no encontró a nadie dentro. Él no entendía nada en absoluto, sobre todo si tenemos en cuenta que solo recientemente parecía que se había conseguido acallar el conflicto dentro del grupo. Resultó que ni siquiera un enfrentamiento tan grande logró poner sus cerebros en su lugar. Chon Se-ju recordó cómo era todo entonces y ahora gruñó para sí mismo disgustado. Vale la pena considerar que nuestro héroe no solo organizó el enfrentamiento, sino que también llamó escoria a los empleados de esta oficina. Todos, a su vez, temblaron de horror. Por primera vez al ver una pelea entre gánsteres, casi todos los trabajadores comunes abandonaron la empresa. Había un tipo que le dijo que sabía utilizar Excel. Entonces le pidió que hiciera contabilidad, pero resultó que ese joven solo podía instalar el programa.
Chaoneshu cerró mucho los ojos y ese tipo disparó y finalmente lo abandonó. Nuestro héroe ahora se quedó de pie y se preguntó dónde estaba ahora. Después de mostrar condescendencia y responder a su pregunta, al darse cuenta de que estaba profundamente sumido en el quinto punto, se preguntó a dónde había ido ese tipo y les preguntó a los chicos. Se quedaron en silencio, desviando la mirada hacia un lado. Entonces otro hombre de nuestro héroe entró en la habitación. Al parecer visitó el baño. Cuando el chico vio a Chianzahu, lo saludó y le hizo una reverencia. Nuestro héroe se limitó a fruncir el ceño en respuesta. Al mismo tiempo, notó que la manga de su sustituto estaba manchada de sangre y él mismo estaba tenso. Chaoneshu se dirigió a Sejong Hayek con una pregunta, mientras corrige su mal hábito de lanzar puños. Después de eso, sin previo juicio, le dio al tipo una buena bofetada en la cara. Chehu le preguntó al joven Hayek si no había entrenado nada y especificó por qué estaba tocando a los muchachos. El chico se sintió culpable y comenzó a disculparse. Nuestro héroe le respondió a Chang Haik que si realmente se arrepentía, debería traer inmediatamente uno pequeño. El pequeño nombre era Yong-hun. Muy pronto se paró frente al jefe y estaba temblando, llorando y moqueando. Chonseju le preguntó a Yong-hun si entendía correctamente que tenía cerebro, luego de lo cual le sugirió mover su giro para variar, recordándole en qué momento ocurre una situación similar. El jefe agregó que si esto continúa así, pronto le abrirán el cráneo y verán si hay signos de circunvoluciones allí. Yong-hun se apresuró a decir que eso no volvería a suceder. Chunsahu, a su vez, le preguntó si debía imaginarse a sus muchachos con él. Empezó a disculparse una y otra vez. Esto empezó a molestar a nuestro apuesto hombre. Como resultado, Chonsahu puso a Yong-hun por una computadora y declaró que era la última vez que la pedía y le advirtió, refiriéndose al hecho de que debería haber límites, incluso en la enseñanza a los recién llegados. Mientras Yong-hun trabajaba duro, nuestro exhausto héroe bebió una bebida fría y miró por la ventana. De repente, su mirada cayó hacia el lugar donde se encontraba su coche. También había un hombre de pelo gris que miraba por la ventanilla del coche intentando asegurarse de si estaba equivocado. Cuando el hombre escuchó la voz de Chansahu, decidió fingir que no había visto ni oído nada. Pero ahora nuestro héroe no se sentía cómodo con esta situación y decidió usar su vaso con la bebida para otros fines. Cuando voló y aterrizó frente a sí, el hombre se sintió avergonzado. Ahora, una expresión facial completamente diferente se dibujó en su rostro y apenas había saltado frente a nuestros héroes sobre sus patas traseras. Chaoneshu estaba terriblemente enojado debido al hecho de que Sedoi lo ignoró y expresó todo lo que pensaba, después de lo cual ordenó subir las escaleras. Entonces el hombre, entrecerrando los ojos, dijo que oía mal y luego agregó que ahora subiría y hablarían. Chaoneshu maldijo una vez más sin entender por qué tenía tal castigo por trabajar con tales idiotas. El hombre entró al edificio y expresó su alegría porque al menos no recibió ladrillos en la cabeza. Estaba indignado porque el propio jefe nunca contesta el teléfono cuando le llama y ahora le insulta. El hombre también estaba insatisfecho con el hecho de que el niño todavía estuviera sentado cerca del ascensor. Incluso envidió la resistencia del niño llamándolo terco, y él, a su vez, se sorprendió pensando que tenía muchísimas ganas de comer. Mientras tanto, el hombre asomó la cabeza hacia la oficina dibujando una sonrisa en su rostro, tras lo cual expresó con poca sinceridad la alegría de que el jefe finalmente regresara. Chaoneshu lo llamó molesto y le ordenó que dejara de temblar y que fuera hacia él. Ya que el hombre no se atrevía a dar un paso hacia el jefe, gruñó que si se acercaba a él, mentiría para siempre. Tuve que someterme al jefe de Sedoma. El hombre se encogió por completo y luego afirmó que era libre como un pájaro. Chansahu, a su vez, sonrió, después de lo cual afirmó que cuando el joven Hun tuviera que hacer negocios, debería conducir y comprarle carne. Nuestro héroe metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el dinero. Le entregó los billetes a su interlocutor y le ordenó deshacerse de Relay y no engullirlo todo él mismo. Ya había una sonrisa completamente diferente en el rostro de Sedogo y ahora se dispersó en agradecimiento al generoso jefe. Ahora estaba increíblemente contento de que finalmente había llegado y lo habían visto. Chaoneshu se sintió repugnante al escuchar ese dulce halago que dijo con voz burlona antes de partir. Nuestro héroe escuchó la información de que el director le había prometido llegar a la 1 de la tarde y también le preguntó si quería esperarlo. Chaoneshu se oscureció instantáneamente y luego le preguntó a Sedogo, ¿realmente se volvió loco? El hombre respondió que todo estaba en orden con él y luego agregó que el jefe no había estado allí hace tanto tiempo que pensó que quería quedarse. La morena decidió que estaba hablando con un auténtico imbécil escurridizo que sondea el suelo. No quería ver a ese desagradable director en absoluto. El último fue An Jong-jun. Este hombre era un sapka encadenado del heredero de la pandilla Sinkuyong.
Chiang Sahu lo consideraba el último bastardo que seducía a mujeres sumidas en deudas debido a un préstamo, supuestamente ofreciéndoles ayuda. En realidad, él los hizo como él quería y después, cuando jugó lo suficiente, inmediatamente los tiró con las palabras de que le aburrían. Por eso nuestro héroe lo odiaba y no quería encontrarse con ese bastardo considerándolo la última basura. Como resultado, Chon-seu le dijo a Saddam que no tenía ningún deseo de participar en esta reunión e invitó a su interlocutor a contárselo, y de repente nuestro héroe se detuvo. Su foco de atención se dirigió hacia algo importante. Recordó que An Jong-hyun no desdeñaba ni siquiera a los jóvenes. Ante sus ojos apareció aquella chica que estaba sentada cerca de la pared junto al ascensor. Chon Se-ju pensó que si este niño cae en los ojos de An Jong-hyun, entonces habrá problemas. Luego el jefe preguntó a los chicos qué clase de niño estaba sentado debajo del ascensor. Sedoi se agarró la barba y pensó sobre la pregunta durante un largo rato, y luego afirmó que, en principio, todo sigue como siempre. Su padre tomó el dinero, lo arrojó al viento y huyó, y su madre los arrastró bajo manos blancas como prenda o para hacer ejercicio. Además, el hombre agregó que este niño fue confundido aquí desde hace un par de días y pide que lo lleven con su madre. Jeon Sa-ju se sorprendió cuando descubrió que esta niña estaba esperando a su padre, quien fue secuestrado. Se sintió aún más apenado por ella cuando imaginó que no tenía ni un centavo para su alma ni para ninguno de sus parientes. Chaon Se-ju llegó a la decisión de que era necesario enviarlo hasta que intervino An Jong-hun, que está literalmente obsesionado con las mujeres. Nuestro héroe se acercó al chico y le preguntó si comía. Él no respondió, sino que continuó sentado como antes. Chon Se-ju le pidió al niño que se levantara, pero solo hubo silencio como respuesta. Luego se agachó más cerca de él y nuevamente le pidió que respondiera de alguna manera a sus palabras. El niño abrió los ojos y miró fijamente a nuestra morena. Cuando tomó conciencia de la realidad, se alarmó y gritó, y además también dio un paso atrás. Chan Sa-ju incluso sonrió al ver lo asustada que estaba esta chica. Vale la pena señalar que nuestro héroe todavía veía a una niña en este niño. Nuestro guapo decidió que era su terrible cara la que le daba miedo al niño. Chon Se-ju me preguntó por qué le tenía tanto miedo, después de lo cual recordó que ella misma pidió una reunión con su madre y le ordenó que lo siguiera. Cuando nuestro héroe notó que el niño dudaba, le aconsejó que se apresurara. El hombre respondió, realmente lo llevaría con su madre. Saon Se-ju confirmó sus palabras y ya observaba a este niño con interés. Mientras tanto, el chico le preguntó a la morena quién era nuestro héroe. Dijo que en realidad él trabaja aquí y ocupa una posición importante. El niño entonces bajó la cabeza y murmuró que su interlocutor era un mentiroso que todavía no lo llevaba con su madre. Chaon Se-ju le preguntó en respuesta por qué lo engañaría. El tipo se encogió y pidió no acercarse a él, citando el hecho de que la gente que trabaja aquí solo quiere usarlo. Chaon Se-ju invitó al chico a mirar su tarjeta de presentación, luego de lo cual agregó que si siente que algo no va bien, puede ponerse inmediatamente en contacto con la policía. Le entregó la tarjeta a su interlocutor y agregó que si eso sucede, podría decir que ese tío lo ofendió. El chico respondió que tenía curiosidad de saber si no era una falsificación. Golpeó el mapa y lo desgarró hasta que finalmente anunció que era como una tarjeta real. Chon Sa-ju, a su vez, se sorprendió pensando que el gato callejero no era tan tímido. Después de eso, le preguntó al chico si todavía querría ver a su madre o no, haciendo referencia al hecho de que es una persona empleada. El chico confirmó su deseo y luego le pidió a Chaon Se-ju que no se llamara tío. Agregó que tales tíos no están en su familia. Nuestro héroe gruñó en respuesta y pensó que realmente no se había inventado el mejor apodo para sí mismo. Después de eso, Chon Sa-ju sugirió contactarlo como hermano. Al notar la reacción disgustada del chico, decidió darse por vencido y recordó que era una persona muy ocupada. Chon Se-ju le pidió a Maltz que moviera los pies. Como resultado, el chico confió en nuestro héroe y corrió tras él en la calle. Nuestro héroe le ordenó al tipo que se subiera a su auto. Los chicos de la organización comenzaron a adorar a su jefe. Chaon Se-ju miró a su alrededor y llamó a esos idiotas Anemaebles. Él todavía estaba enojado con ellos. Cuando nuestro apuesto hombre miró al chico en el auto, notó que nuevamente tenía la mirada del sospechoso vuelta en su dirección. Chaon Sa-ju solo le pidió a su pasajero que se abrochara el cinturón de seguridad. El tipo se retorció durante un largo rato y giró la corredera. No sé cómo sujetarlos correctamente. Chaon Se-ju se dio cuenta de esto y le aconsejó al chico que tirara hacia adelante esos arneses que están detrás y pegara la pieza que está colocada debajo. Cuando la morena se dio cuenta que el chico no lo lograba, se acercó para ayudarlo, pero este gritó que no necesitaba su ayuda. Chon Se-ju eligió y regresó a su asiento mientras pronunciaba una solicitud de perdón.
Luego le demostró a su pasajero dónde se encuentra el pestillo y cómo sujetarse al arnés. El chico se calmó y repitió las acciones, que esta vez salieron con éxito. Vale la pena recordar que Cheon-sahu todavía cree que hay una niña a su lado. El tipo se aprovechó de este malentendido de nuestro héroe. Le preguntó al chico si tenía hambre y le ofreció comer en algún lugar primero, después de escuchar el silencio. Como respuesta, pidió que al menos le dijeran su nombre. Esta vez, Cheon-seju escuchó la respuesta a su pregunta. Además, la morena dijo que Wan Se-jin tiene un nombre hermoso. Luego, Cheon-seu mencionó que le dijeron que ella había estado muriendo de hambre durante varios días y se ofreció a elegir cualquier comida. Wan Se-jin respondió que prescindiría de la comida. A lo que escuché la pregunta del por qué, el chico respondió que simplemente no quería endeudarse con alguien como nuestro héroe. En respuesta, la morena sintió curiosidad por saber de qué tipo de cosa estábamos hablando. Wan Sin se estremeció al darse cuenta de que había dicho demasiado. El chico comenzó a disculparse por su brusquedad, después de lo cual dijo que no tenía hambre. Wan Sin pidió permiso para conocer a su madre y luego agregó que no necesitaba nada más. Vale la pena decir que el propio chico decidió seguirle el juego a este bandido y habló como una niña. Cheon-sahu, a su vez, reflexionó sobre lo que iba a hacer con este niño. No le quedó claro que no le daba descanso, tanto que tomó consigo a una chica completamente desconocida y trató de ayudarla. Al mismo tiempo, le pidió a Wan Sean que fuera obediente o al menos que no se atreviera. Cheon-seju enfatizó que si decide hacer algo, lo hará. Wan Se-han murmuró que no quería ofenderlo. Entonces, nuestro héroe dijo que estaba tratando de ayudarlo y se concentró en el hecho de que se encontraría con su madre. Wan Se-jin no podía creer lo que oía y especificaba. ¿Fue realmente cierto? Cheon-seju respondió diciendo que él era el único que podía ayudarlo, después de lo cual le dijo que viviera con lo que comiera. Como resultado, el chico se dio por vencido y dijo que no se negaría a comer. Cheon-seju se regocijó en silencio por su pequeña victoria sobre esta obstinada chica y luego comenzó a hablar sobre lo que sucedería después de que Wan Se-jun se reuniera con su madre. A sus ojos, ella no tenía a dónde ir y resultó que ella permanecería en el refugio o en el orfanato. Cheon-sahu recordó que hacía mucho tiempo que no se comunicaba con los refugios y que ahora incluso le daba vergüenza llamar allí, sin mencionar pedir un servicio. Como resultado, decidió pensar en este tema un poco más tarde. Entonces, Cheon-seju dijo que no sabía su edad. El chico no respondió inmediatamente y luego dijo que tenía 18 años. Por alguna razón, nuestro héroe pensó que esta niña tendría más años y en voz alta dijo que era un momento maravilloso. Como resultado, trajo a su nuevo amigo a su casa y hospitalariamente sugirió entrar. El niño se encogió por completo, pero quedó impactado por el lujo que llovía a su alrededor. El dueño de la casa, a su vez, dijo que había pedido la cena y le sugirió a Wan Sean que se sentara en el sofá y esperara por ahora. El chico, a su vez, no podía moverse al quedarse solo. Cheon-sahu fue a cambiarse de ropa y pensó en por qué, hasta el momento, le proporcionaría a esta chica una habitación de invitados, aunque todavía no tenía idea de lo que sucedería a continuación. No podía arrastrarla detrás de él todo el tiempo y era muy consciente de ello. De todos modos, terminó de cambiarse de ropa y salió a la sala de estar. Wan Se-jun nuevamente se acurrucó en un glamulus y se sentó en el suelo. Cuando Cheon-seju miró a su invitada, descubrió que ella se había quedado dormida y decidió que era por hambre. Volvió a pensar en el motivo por el cual no podía pasar junto a ella. Lo único que le vino a la mente fue el hecho de que estaba atormentado por la culpa a causa del pasado. Esta vez no quería arrepentirse ni sufrir. Esta vez no quería hacer aquello de lo que se arrepentiría nuevamente todos los días de su vida, aunque comprendió que no volvería. De todos modos, todo el panorama y los pensamientos fueron violados por el llamado a la puerta informando que llegaba el mensajero con comida. El niño también se despertó y se dio cuenta que había brotado a causa del hambre. Wan Se-jun no entiende por qué Cheon-seu no lo despertó, pero se está haciendo pasar por un buen hombre como si no fuera una trampa en absoluto. Como resultado, el chico determinó que el dueño de la casa es una persona muy extraña. Unos minutos después, ambos ya estaban sentados a la mesa y cenando. Cheon-sahu observó en mayor medida cómo el invitado, por así decirlo, empujaba la comida hacia ambas mejillas y luego le informó a Wan Se-din que necesitaban ir al pabellón Per Blossoms el miércoles. Nuestro héroe explicó que este es un lugar al que no se puede llegar y aparecer en cualquier momento, después de lo cual dijo que Wan Se-jin podría permanecer con él hasta que cumpla su promesa. Entonces Cheon-sahu me pidió que hiciera algo con una contraparte si ella iba a su casa. Wan Se-han respondió afirmativamente y añadió que no había nada nuevo allí. Después de eso, el chico dijo que eso no le concernía a nuestro héroe,
pero a medias se dio cuenta de que había sido grosero otra vez, después de lo cual le pidió a Cheon-sahu que no se golpeara la cabeza con nimiedades. Agregó que solo le falta conocer a su madre. Nuestro héroe se dio cuenta de que esta chica no estaba en absoluto controlada. Luego le pidió que respondiera algunas preguntas. Mientras ella vive con él, Cheon-sahu preguntó si tenía ropa intercambiable. En respuesta, escuchó que toda su ropa estaba puesta. Nuestro héroe afirmó inmediatamente que en este caso se necesitarían cosas nuevas. Mentalmente, Cheon-sahu notó que ante él surgía otra tarea difícil. Solo ahora nuestro héroe empezó a pensar que tal vez no era una niña la que estaba sentada frente a él. Llamó la atención el largo del cabello, que era más corto de lo esperado. El invitado también tenía una voz con caballo y un crecimiento sorprendentemente alto. Además, los pantalones de esta chica eran, por así decirlo, de marca y de hombre. Cheon-sahu estaba profundamente sumido en sus pensamientos, preguntándose si era así. Como resultado, decidió preguntar directamente si la niña estaba realmente sentada frente a él. Visavi se iluminó con pintura brillante y mostró un susto. Simplemente no podía ocultarlo. Won Se-jin dejó una respuesta directa con un par de preguntas, donde especificó qué pasaría si no es una niña y si realmente va a echarlo a la calle por una nimiedad así. Al mismo tiempo, Won Se-jin dijo que si intentaba usarlo, entonces no lo dejaría, y miró con saña al dueño de la casa. Cheon-seu enfatizó que todavía no ha escuchado la respuesta a su pregunta. Won Se-jin nuevamente dejó la respuesta directa con la siguiente pregunta, donde brilló y preguntó si él mismo no vio nada. Cheon-seju se disculpó y dijo que simplemente estaba muy incrédulo. Luego, el dueño de la casa le informó al chico que la habitación al final del pasillo estaba a su disposición y agregó que tan pronto como comiera, podría ir a descansar. Haciendo referencia a que el resto lo discutirían en la cena, Won Se-jin se sorprendió de que Cheon-sahu le comprara otra comida. Cheon-sahu, a su vez, afirmó que pediría un pollo e invitó al chico a dormir. Hasta ese momento, el dueño de la casa entró en su habitación. Cogió los cigarrillos porque tenía una terrible necesidad. Durante todo el día, Cheon-seju encendió un cigarrillo después de dar varias caladas. Cogió el teléfono, llamó a su asistente y le preguntó dónde estaba ahora y cuándo estaría libre. El chico respondió que Don Gil iba a cazar a los jugadores por la noche y decidió unirse a él. Cheon-seju dijo que Don Gil resolvería este problema y luego agregó que tenía una tarea especial para él. Luego el chico escuchó que sería necesario para la ropa, pero no para el jefe. Jones-ju dijo, tienes que elegir ropa para una chica de unos 1970 cm de altura. En ese momento, nuestro héroe pensó que Won-sin se enfrentaría a un puñetazo y que debajo de la ropa solo había piel y huesos. Estaba seguro de que podría levantarla con una sola mano. Como resultado, Cheon-sahu sugirió que su invitada pesaba unos 30 kilos. El asistente ya estaba desanimado por la tarea. El jefe, a su vez, corrigió el testimonio y afirmó que se había guiado por los 45 kilos. Finalmente, el hombre se dio cuenta de que estábamos hablando de la niña que estaba sentada debajo de la oficina. Cheon-seju confirmó que realmente necesitaba ropa. El asistente dijo que no era muy experto en ropa femenina y tampoco sabía mucho de elección. Entonces, Cheon-seju se ofreció a comprar algo en el supermercado solo por un rato. Mencionó que necesitaba pijama y ropa interior. De nuevo, nuestro héroe pensó que solo le faltaban bragas y que aún necesitaba la parte superior de la ropa interior. El asistente se imaginó la próxima compra y salió corriendo al mismo tiempo. En ese momento, Cheon-seju añadió que el sujetador tendría que ser una talla pequeña. El chico aceptó la tarea y dijo que llamaría cuando estuviera en el supermercado. Entonces Cheon-sahu se tumbó en la cama y maldijo en voz baja, recordando que necesitaba llamar a ese director imbécil. Encontró su número en su teléfono y pulsó el botón de llamada. Sonaron los pitidos, pero nadie contestó. Cheon-sahu llamó al director imbécil conjugado y decidió no rendirse, volvió a pulsar el botón de llamada y esperó obstinadamente la respuesta. Finalmente, el líder habló sonriendo. Nuestro héroe decidió ir al grano y dijo que necesitaba reunirse con alguien en el pabellón de los Perales, tras lo cual pidió hablar por él. El interlocutor inmediatamente le preguntó a nuestro héroe con quién se iba a reunir, aludiendo a que él recordara, no tenía conocidos en el pabellón. El interlocutor de Cheon-sahu decidió dedicarle unas palabras duras, héroe, pero ignoró firmemente la burla en aras de un resultado positivo. Nuestro héroe contó que recientemente llevaron a una mujer a pagar deudas y mencionó que su hijo le pidió ayuda para conocer a su madre. Che y Sahu tenían que obtener una respuesta positiva, así que intentó no ser grosero ni atreverse, sino que, al contrario, le pidió ayuda una vez. El hombre, en respuesta, especificó si la mujer era hermosa y añadió que lo pensaría.
Nuestro héroe se enojó al escuchar a su interlocutor. También se preguntó qué estaba haciendo. Al mismo tiempo, respondió al líder que el niño era hermoso, lo que significa que la madre también debería tener una apariencia agradable. Después de eso, Chan Se-du le preguntó a su interlocutor si lo ayudaría. Él respondió que sí, pero no así. El líder rió y dijo que solo ayudaría si nuestro héroe lo llamara hermano. Chon Sa-ju casi se precipitó porque no esperaba tal giro de los acontecimientos. En respuesta al silencio, el líder llamó a nuestro héroe un helado, tras lo cual dijo que no podía negarse a su petición. Después de eso, el interlocutor dijo que si Chon Sa-ju estaba libre, hoy podrían verse, pero nuestro héroe no dejó que el líder terminara su frase y colgó la llamada rápidamente. Estaba terriblemente enojado con él y no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Como resultado, Chan Sa-ju envió a este imbécil a los 4 vientos y, mejor aún, a los demonios, y decidió que nunca lo llamaría hermano. Wan Sa-jin, a su vez, sufría la idea de que valía la pena matar a este hombre. Entonces comprendió que, de no ser por su padre, nada de eso habría sucedido en su vida, y él y su madre no tendrían que experimentar todo este horror. Todo lo sucedido fue consecuencia de las malas acciones de su padre. Los bandidos les robaron todo, incluso la fianza de una casa, y por lo tanto no tenía hogar. Ni siquiera imaginaba qué hacer ni cómo seguir viviendo. Wan Sean comenzó a buscar a su madre, pero nadie respondió a su petición de ayuda. Muchos lo tomaron por una chica y se sorprendieron de su resistencia y perseverancia, pero nadie se dio cuenta de que Wan Sean simplemente no tenía dónde. Vete, lo llamaron insustancial y el chico no entendía por qué nadie quería ayudarlo. Cuando pensó que no había un solo adulto bueno cerca, nuestro héroe se acercó y le ofreció reunirse con su madre. Quan Jin recordó cómo nuestro héroe le dijo que sabía que llevaba varios días muriendo de hambre y le ofreció comida para elegir, y entonces recordó el momento en que Chon Sa-ju le preguntó si era una chica. El chico creía que aún podía engañar a nuestro héroe, pero temía que fuera si Chon Sa-ju reconocía la verdad. Wan Es-hun, inesperadamente, no tenía nada bueno y comprendió que podría golpearlo en un ataque de ira si su engaño salía a la luz. Mientras tanto, llamaron a la puerta y el chico dio un salto. Inmediatamente, escondió la cabeza bajo la capucha y dejó salir al dueño de la casa. Es cierto que el chico se encogió abrazando la almohada sin saber qué esperar. Chon Sa-ju, a su vez, le pidió a nuestro héroe que no se preocupara, refiriéndose a que le había traído ropa y ropa interior. Nuestro héroe explicó su acto pensando que sería más conveniente para él. Chon Sa-ju le entregó al hombre un paquete con las palabras que podía usar tranquilamente en su ropa mientras viviera en su casa. Wan Es-jin se sintió avergonzado, pero logró expresar su gratitud. El dueño de la casa le preguntó si tenía algún deseo especial para la cena y recibió como respuesta que no importaba. Jong Seo comenzó a cerrar las puertas diciendo que pronto lo llamaría para cenar. En ese momento, Wan Sei notó un tatuaje en la espalda de la morena, visible a través de una camiseta blanca. El más nítido era la cola de un gato salvaje. Cuando Wan Es-jin se quedó, solo se preguntó si este bandido estaría realmente en la espalda de un dibujo de un tigre o una pantera, pero el hombre llegó a la conclusión de que los bandidos eran visibles a kilómetros de distancia. Luego se metió en una bolsa con cosas y sacó su pijama, sumergiéndose lentamente en el sedimento. Wan Se-jin vació la bolsa y finalmente maldijo, tratando de entender si Chon Se-ju era completamente tonto. El tipo tiró la bolsa a un lado pensando que estaba contactando a un verdadero pervertido que también lo ayudaría. Su esperanza de ver a su madre en ese momento se derrumbó por completo. Wan Se-jin se desplomó en el colchón pensando en lo que hizo con todo esto y se sorprendió pensando que no confiaba en Chon Se-ju, pero no podía escapar. Ahora el tipo creía que era en vano para esta persona. Unas horas después, Wan Sean se frotó los ojos y salió al pasillo. Cuando miró su reloj, no podía creer que hubiera estado durmiendo durante tanto tiempo. En la sala de estar encontró a Chon Se-ju, que miraba la televisión y se quedó dormido. Cuando Wan Se-jin miró al dueño de la casa, sugirió que estaba muy cansado y ni siquiera podía llegar a su habitación. El tipo se horrorizó cuando escuchó la voz de Chon Se-ju, quien dijo que no estaba durmiendo. Además, nuestro héroe sintió curiosidad por Wan Sin. ¿De verdad? Las pastillas para dormir estaban colgadas en el pollo, citando el hecho de que había estado durmiendo durante mucho tiempo. El hombre respondió que esto se debía al cansancio acumulado en los últimos días. No había podido comer ni dormir. El dueño de la casa le preguntó al huésped si le sentaría bien el sándwich y recibió una respuesta afirmativa. El hombre sintió curiosidad por saber cuándo había conseguido comida. Mientras tanto, un sándwich recién hecho yacía. Wan Se-jin comenzó a recordarlo con calma, sin mirar a Chan Seu, quien estaba sentado cerca.
El dueño de la casa, a su vez, se preguntó por qué no se había puesto la ropa nueva que le había dado. El hombre respondió que la talla no le correspondía y que toda la ropa era para niños. Chaon Sahu se alarmó y le preguntó a su interlocutor cuánto pesaba, aclarándole si se había equivocado al suponer que mide 11.070 y pesa 45 kilos. Wan Skin respondió que pesaba 58 kilos, lo que sorprendió enormemente a Chaon Sahu. Luego, el hombre le pidió al dueño de la casa que le diera una de sus cosas, comentando que los pantalones cortos debían estar en la elástica banda. Chaon Sahu dijo que Hwan Se-jin se ahogaría en sus cosas. El chico gritó que su ropa le quedaría perfecta. Entonces recordó que le había ordenado que no se atreviera y se tapó la boca con la mano. Chaon Se-ju, a su vez, se disculpó y dijo que no quería herir sus sentimientos. Wan Se-jin decidió recordarle al dueño de la casa que había tenido una conversación con él y que estaba dispuesto a escuchar nuestro héroe. En respuesta, sintió curiosidad por saber dónde viviría después de conocer a su madre. Le recordó que no tenía hogar. Chon Se-ju le preguntó a Wan Se-jin si tenía algún plan. Mientras tanto, el chico se sorprendió, pensando que solo valía la pena tomar un respiro mientras la vida volvía a cubrirse despiadadamente con la realidad. Chon Se-ju esperaba la respuesta. Al ver cómo Wan Se-jin recuperaba la cordura, nuestro héroe repitió su pregunta, preguntándole si tenía al menos algún plan. El chico finalmente respondió que primero se reuniría con su madre y luego añadió que ella definitivamente encontraría algo. Chan Se-ju le recordó al chico que hacía mucho tiempo que no tenía hijos, insinuando que ya debería pensar un poco por sí mismo. También le dijo que no debía confiarse. Mientras tanto, se tensaba, obligándose a aguantar y a no mostrar su enojo. Chon Se-ju, a su vez, habló sobre el hecho de que la madre podía ayudar a su hijo centrándose en el hecho de que una mujer había tenido que arar incansablemente durante varios años sin recibir un centavo. Como resultado, el chico se quebró e interrumpió las palabras de nuestro héroe con una pregunta que le interesaba en general. Hwan Se-jin le preguntó a Sayon Se-ju por qué estaba allí y por qué se llevaron a su madre. Temblaba y al mismo tiempo afirmó que simplemente hay bastardos como nuestro héroe, que viven de la realidad sin un remordimiento de conciencia, dispuestos a clavarle un cuchillo por la espalda a alguien. Al responder a estas preguntas, preguntó a la siguiente, ¿de verdad le interesaba dónde viviría? El chico respondió a su pregunta, aunque ya era una pregunta diferente, donde sentía curiosidad, por lo que Chan Su-su tiene derecho a preguntarle al respecto. Entonces Kwang Jin explicó por qué nuestro héroe interesado en el plan de vida ni siquiera le dio tiempo para pensar. El chico dijo que vivía una vida normal, pero que en tan solo un día estaba en la calle, y añadió que no había tenido oportunidad de pensar. Entonces Wan Se-jin perdió por completo el control y gritó que no quería esa vida en absoluto, así que no se le ocurrió ningún plan. Después de todo, el chico rompió a llorar. Tras calmarse un poco, le preguntó a Chon Se-ju si ahora lo quería. Wan Se-han pensó que, ya que no podía controlarse, al menos era necesario prescindir de las lágrimas. Pero se abrió paso y entonces el chico acusó a nuestro héroe de fingir ser un buen hombre y le pidió que no se metiera en sus asuntos, sino que simplemente concertara una reunión con su madre. Kwang Jin resumió que esto era lo único que pedía, refiriéndose al hecho de que así siempre sería una buena persona a sus ojos. El chico también se dirigió al dueño de la casa para pedirle que le avisara de inmediato si no podía concertar la reunión y que simplemente irse. Wang Jin comprendió que ahora tenía dos opciones, Chon Se-ju lo derribaría o lo golpearía. Se dio cuenta de que no podía soportarlo y se enfureció, aunque le advirtió que no lo hiciera. Nuestro héroe mientras tanto guardó silencio. Hayon Se-ju guardó silencio aún más y luego simplemente lo tomó. Se levantó de su asiento y se fue a algún lado. Después de unos momentos, el dueño de la casa dijo que había un sándwich y un recipiente con comida en el refrigerador. Añadió que en el zapatero había una tarjeta de acceso, después de lo cual le pidió a Hwan Se-dan que se la llevara cuando fuera a la escuela mañana. El niño no entendía en absoluto por qué Chan Se-ju lo tomó así y simplemente se fue, ni por qué no se enojó con él, ni por qué no lo echó de la casa, ni siquiera lo golpeó. Antes de eso, todos los hombres que conocía eran asesinados por esos bastardos. Así que observó el comportamiento de nuestro héroe y se negó a comprenderlo. Cabe destacar que el 10º piso de la misma casa era el albergue del equipo de limpieza Chaon Se-ju. Fui allí y descansé un poco. El asistente se dio cuenta de que el jefe se despertaba y se ofreció a prepararle el desayuno. Chon Se-ju al principio tenía curiosidad por saber si recordaba correctamente que había escuchado confirmaciones. El martes, nuestro héroe fue al baño para realizar sus procedimientos de higiene. Después salió a la sala e informó al asistente que necesitaba ir al gimnasio, y también le pidió al chico que desayunara sin él. El asistente no preguntó nada más. Simplemente se volvió hacia el jefe.
No pudo soportarlo y rió mirando a su asistente con un maravilloso delantal. El chico admitió que se lo había dado. Como resultado, nuestro héroe fue al piso deseado, donde encontró a un guardia. El hombre saludó a Chayan Sahu y le expresó su respeto, quien a su vez preguntó si había llegado el presidente. El guardia dijo que todo ya estaba listo. Nuestro héroe fue al gimnasio. Allí encontró a un director ya vestido. Chan Seju lo saludó e hizo una reverencia. En respuesta, no escuchó nada. Como resultado, nuestro héroe comenzó a vendarse las manos antes del combate. El oponente, a su vez, sacó un cuchillo y ordenó. Chayon Seju subió al campo. El líder se acercó a nuestro héroe, quien le entregó el cuchillo diciéndole que estaba dispuesto y que le correspondía. Chayon Sahu estaba nervioso y el hombre le puso un cuchillo en las manos diciéndole que al menos era un impostor, pero aún así hay que tener cuidado. Nuestro héroe furioso se preguntó, ¿de verdad el líder ya se había ido al tejado? Ya no podía ganar tiempo, así que agarró un cuchillo y anunció que comenzaba. Chaon Seju realizó el primer movimiento brusco y el primer ataque con el cuchillo, pero fracasó. El presidente atacó el segundo, pero nuestro héroe también logró esquivar el golpe. El presidente inmediatamente volvió a golpear, esta vez logrando herir a Chaon Sahu. Entonces, nuestro héroe realizó un movimiento brusco y derribó al presidente sobre los omóplatos. Chaon Sahu golpeó con su cuchillo y parecía que iba a fallar, pero le dio justo en el corazón. Por supuesto, el presidente, insatisfecho con el fracaso, miró hacia atrás con nerviosismo. Nuestro héroe lo sacudió todo. Mientras tanto, el presidente aprovechó la confusión de Chonsuju y golpeó el suelo. Nuestro héroe pudo maniobrar una y otra vez y se lanzó al ataque. Mientras tanto, el líder observaba con curiosidad lo que sucedía en el ring. Este último se sorprendió pensando que Chan Seju definitivamente correspondía a su apodo de asesino nato. Incluso pensó que sonaba muy creíble, dado el desarrollo del sparring entre nuestros héroes y Sin Kyo Jun. El líder rió y comentó que Chaon Sahu hoy claramente no perdona.